muy frecuentes en este tipo de tumores. Y también el diagnóstico, como mencioné, es mediante una biopsia incisional y el tratamiento es quirúrgico. Siguiente, por favor. Dayanara Révalo. Arriba. ¿Ya? El sarcoma de Ewings. El sarcoma de Ewings se presenta generalmente en adolescentes y en adultos jóvenes, los cuales tienden a padecer de dolores progresivos en la pared torácica, pero sin evidencia al inicio de la masa. Tienden a tener también malestar general acompañado de fiebre, y las pruebas de diagnóstico revelan un incremento en las tasas de sedimentación eritrocitaria y también un aumento leve del cuento leucocítico. Estos tumores tienen en gran proporción, son propensos a diseminarse hacia pulmones y hacia huesos, y tienen una tasa de supervivencia de 50% después de su resección. Aquí encontramos que el tratamiento es mediante quimioterapia y luego la resección, y si la resección ha sido incompleta, podemos indicar un tratamiento de radioterapia, si la resección es tanto incompleta o irresecable. Siguiente, por favor. Ya. Histiocytoma fibroso maligno. Estos son tumores que se originan de los fibroblastos. Histológicamente, estas neoplasias se caracterizan por tener un alto pleoformismo y por la presencia de histocitos y también de células fibroblásticas, que también pueden ser confundidos con otros tumores que tienen el mismo tipo de histología. Por lo que el diagnóstico definitivo se debe hacer con este tipo de tumores, como los tumores de tipo mesenquiales, y también el diagnóstico también se puede realizar mediante estudios inmunohistoquímicos. Este tipo de tumores se presentan en una edad típica de intervalo de edad de 50 a 70 años y se manifiestan generalmente por dolor con o sin presencia de masa palpable. El tratamiento, como todos los tumores mencionados, consiste en la resección amplia de este tumor, tomando en cuenta los bordes quirúrgicos y posterior reconstrucción del tórax. Siguiente. Por favor. Ya. El liposarcoma. Los liposarcomas son neoplasias pleoformas poco frecuentes, y su origen es mesodémico y también son derivados de tejido adiposo. Este tipo de tumores constituyen el 15% de los sarcomas de la pared torácica, y la mayor parte de estos tumores son de baja malignidad. El tratamiento consiste en una resección amplia y también una reconstrucción. Este tipo de tumores son de crecimiento lento, y sus síntomas más frecuentes es el aumento del perímetro de la región en donde se está desarrollando este tipo de tumor. Siguiente, por favor. El fibrosarcoma, este tipo de tumor a menudo se manifiesta como una tumoración muy grande y dolorosa, en las cuales se pueden evidenciar en el estudio radiológico y también en otro tipo de estudios imagenológicos como la tomografía computada. También en este tipo de examen de imagen también se puede observar la destrucción de tejidos circundantes provocados por el crecimiento de este tumor. El tratamiento consiste en la ablación local amplia con análisis transoperatorio y de congelamiento de los bordes, seguido de la reconstrucción torácica. Los radomiosarcomas son tumores poco frecuentes también de la pared torácica, y son tumores de células fusiformes. Estos radomiosarcomas son sensibles a la quimioterapia, y el tratamiento consiste en la administración de la misma y también en la resección quirúrgica. Siguiente, por favor. La reconstrucción de la pared torácica. El abordaje quirúrgico para todos los tumores, tanto benignos como malignos, debe planificarse el abordaje quirúrgico en función del tipo específico de tumor y también del sitio donde se encuentre. Y también debido a que cada tumor tiene sus características propias. En general, es preciso realizar una resección amplia del tumor, tomando en cuenta los márgenes quirúrgicos para evitar recidivas. Una vez realizada la resección del tumor, es importante después de la resección del tumor, realizar la reconstrucción de la pared torácica, primero dando prioridad a la reconstrucción ósea,
cuyo objetivo en primer lugar es la estabilización del armazón, óseo que constituye la misma caja torácica, estabilizando ese armazón óseo. Una vez se estabilice la pared ósea, es necesario cubrir el defecto de los tejidos blandos. Cuando existe una resección ósea, existe la posibilidad de que este tipo de resección ósea se cierre mediante sus mismos planos superficiales al hecho quirúrgico. Pero si la resección ha sido en bloque y con la extracción, y también dependiendo de la infiltración de tumor, también existe la resección en bloque con pared ósea, incluso la musculatura e incluso la piel. Es necesario realizar la reconstrucción utilizando tanto injertos musculares pediculados o también injertos musculocutáneos. Siguiente, por favor. Aquí observamos la resección de un tumor que tiene un tamaño muy grande y posteriormente, dependiendo del tipo de abordaje quirúrgico que del diferente protocolo que se utilice, se puede o no seguir con una quimioterapia postoperatoria. Siguiente, por favor. Ya. En las patologías de la tráquea. Siguiente, por favor. Primero, para hablar de las patologías de la tráquea, voy a iniciar hablando acerca de la anatomía de la tráquea. Tenemos que la tráquea es un conducto impar medial que comienza en la laringe y termina en el tórax, dando dos ramas de bifurcación, que son los bronquios. La tráquea se extiende desde el borde inferior de la sexta vértebra cervical hasta la cuarta vértebra torácica, esto en el adulto. Como observamos en la imagen que se encuentra en la parte izquierda, tiene una forma semicilíndrica aplanada por detrás, de tal forma que es anterior convexa y posterior plana. Su superficie es más o menos regular, pero presenta dos pequeñas impresiones o muescas. Esas impresiones de la tráquea son la impresión tiroidea y la impresión aórtica. La impresión aórtica se presenta en su tercio inferior y es producida por el lóbulo izquierdo de la glándula tiroidea. En la impresión aórtica es producida por el arco aórtico sobre la cara izquierda superior a su bifurcación, como podemos observar en la imagen. Siguiente, por favor. Ya. La dirección. La tráquea desciende oblicuamente hacia abajo y hacia atrás, siguiendo la línea media del cuello, apartándose de la superficie cutánea. Por esta dirección de la tráquea, su presión cervical se encuentra a 18 milímetros de los tegumentos, lo cual es muy importante conocer debido a que para la realización de las traqueostomías, y a 45 milímetros de la horquilla esternal. Siguiente, por favor. Las dimensiones. Su longitud es de 12 centímetros en el hombre adulto y en la mujer es de 11 centímetros, pero no tiene una longitud absolutamente fija, sino que se prolonga cuando la laringe se eleva o cuando la columna cervical se inclina hacia atrás. La diferencia se observa, la diferencia de longitud se observa. La diferencia de longitud se puede observar gracias a la elasticidad de las membranas que separan los anillos traqueales. Siguiente, por favor. Ya. Para establecer las relaciones de la tráquea, es imprescindible dividirlas en una porción cervical y en una porción torácica. En cuanto a la porción cervical, como podemos observar las tres imágenes que se encuentran inferior, se dividen en anterior, posterior y lateral. En las relaciones anteriores de la porción cervical, la tráquea se relaciona primero con el istmo de las glándulas tiroides y con las venas tiroideas inferiores, que están señaladas con las flechas color verde. Posteriormente, la tráquea se relaciona en toda su extensión con el esófago. Y estos dos órganos se encuentran unidos mediante fibras musculares que constituyen el denominado músculo traqueoesofágico, como podemos observar en la imagen central señalada con la flecha verde. En su relación lateral, en la parte superior, la tráquea se encuentra abrazada por los dos lóbulos de la glándula tiroides. Y también debemos recordar que el lóbulo izquierdo es el que produce la impresión en la tráquea.
Más abajo se relaciona con el paquete vasculonervioso del cuello formado por la arteria carótida primitiva, por la vena yugular interna y también por el nervio vago, como podemos observar en la imagen final que se encuentra en el lado derecho. También tiene relación con los nervios laringeos recurrentes que ascienden a ambos lados del ángulo traqueosofágico. Siguiente, por favor. Las relaciones de la porción torácica. La relación anterior. Aquí encontramos las diferentes relaciones enumeradas. Las relaciones podemos encontrar enumeradas. Tenemos la relación torácicas anteriores, la bifurcación posterior y laterales. En cuanto a la relación de la porción torácica en su parte anterior, tenemos al maniobro del esternón señalado con número 1, como podemos observar en la primera imagen. Y también restos del timo. También observamos ya en la segunda imagen, en la inferior, tiene una relación con la vena tiroidea inferior y también que está marcado con número 2 y también con el arco aórtico, no, el tronco venoso brachiocefálico señalado con número 3, el arco aórtico señalado con número 4 y también el tronco de la arteria brachiocefálica señalada con el número 5 y el plexo cardíaco profundo y también los ganglios linfáticos. No se observan bien, pero están señalados allí con el número 6. En cuanto a la relación anterior con la bifurcación de la tráquea, podemos encontrar que en su parte anterior se hallan relacionados primero con el pericardio, señalado con el número 2, y también con las aurículas, que están señaladas con número 3. También la bifurcación de la arteria pulmonar también se encuentra relacionado con la bifurcación de la arteria pulmonar, también con el plexo cardíaco profundo y algunos ganglios linfáticos traqueobronquiales inferiores. En su parte más interior se halla un repliegue mucoso denominado la carina, que está señalado con número 4 y que es un espolón o cresta que divide el inicio de ambos bronquios. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos su relación lateral derecha, su relación lateral izquierda y su relación posterior. En cuanto a la relación lateral derecha, encontramos a la pleura y al pulmón derecho también marcados con número 1. La vena brachiocefálica marcadas con número 2 y la vena cava superior marcadas con número 3, el nervio vago con el número 4 y también con la vena ácigos mayor, que está señalada con el número 5 en la segunda imagen de la derecha. La relación izquierda se encuentra en relación con el callado aórtico, que está señalado con el número 6, también con la arteria carótida común izquierda, que está señalada con el número 7, y también el nervio laringeo recurrente izquierdo. A posterior se encuentra relacionado con el esófago, como mencioné antes, y unidos por el tejido conectivo ordinario laxo. Siguiente, por favor. Ya. La irrigación de la tráquea está dada en la porción cervical, está dada principalmente por las arterias tiroideas inferiores, que son a su vez ramas de la arteria subclavia. La irrigación de la tráquea en su porción torácica es muy variable y está dada primero por las arterias tímicas, también está dada por ramas de las mamarias internas, que a su vez son ramas de la subclavia, y también por las arterias bronquiales, que a su vez son rama de la arteria torácica, y también por la arteria tiroidea inferior. Siguiente. La inervación de la tráquea en parte tiene dos orígenes. Primero está por el nervio vago o neumogástrico y por el gran simpático. También es importante mencionar que los filetes nerviosos del vago es inervado por filetes nerviosos del vago que proceden del plexo pulmonar y del plexo laringeo superior y en parte por los nervios laringeos recurrentes. Los filetes del simpático emanan de los ganglios cervicales y también está inervado por 2 o 3 de los primeros ganglios torácicos. Siguiente, por favor. Ya. Voy a empezar con las lesiones de la tráquea. La lesión traqueal es producida por diversas causas. Entre ellas están la inhalación de humo o de gases tóxicos, segundo la aspiración de líquidos u objetos sólidos,
Y la intubación endotraqueal, lesión por intubación endotraqueal, también por trauma cerrado o penetrante y también por alguna iatrogenia cometida durante la realización de algún proceso quirúrgico. Siguiente, por favor. Ya, los traumatismos traqueales pueden ser de dos tipos, traumatismos tanto penetrantes como traumatismos contusos. Este tipo de traumatismos tienen diversa clínica y se diagnostican mediante la broncoscopía o esofagografía con bario o esofagoscopía. Entre la clínica tenemos, varía según la localización de la lesión y el grado de la misma lesión. Y en la clínica tiende a existir tos, estridor, disnea, hemoptisis y un cambio de la voz o enfisema subcutáneo cervical. A veces tiende a estar acompañado de neumotoras o hipoxemia. El manejo de este tipo de lesiones es una anestesia con una mascarilla laringia y también la reparación primaria de la tráquea. Y en caso de que exista una ruptura bronquial, es necesario realizar una toracotomía. Ya, la inhalación de humo o gases tóxicos y broncoaspiración. El diagnóstico debe realizarse de manera precoz para evitar las complicaciones, como por ejemplo infecciones respiratorias y también la aparición de estenosis traqueal. El tratamiento incluye antibióticos, también un apoyo respiratorio, limpieza de vía aérea con broncoscopía flexible y en otros casos se podría emplear la oxigenación con membrana extracorpórea. Siguiente, por favor. Ya, la intubación endotraqueal se puede dar debido a la lesión por intubación endotraqueal, se puede dar debido a la excesiva inflación de los globos endotraqueales, que esta es la principal causa de lesión endotraqueal. Tiene una incidencia del 3 al 12% con traqueostomías y del 1 al 2% de esas lesiones tienden a ser graves. La prevención para evitar este tipo de lesiones sería un inflado cuidadoso del manguito, un apoyo ventilatorio y vigilar que la presión del globo sea mayor a 20 milímetros de mercurio. Siguiente. Ya. La intubación endotraqueal tiene algunos factores de riesgo, como por ejemplo para que se dé este tipo de lesión, puede haber una intubación, se puede dar por una intubación prolongada y también por un tubo o una sonda muy grande, también por una incisión de tipo transversal o una traqueostomía previa. Tiene síntomas específicos como estridor, sibilancias y disnea de esfuerzo. Siguiente, por favor. Ya, el tratamiento en la fase aguda tiende, como mencioné, el diagnóstico de este tipo de lesiones se realiza mediante una broncoscopía. La broncoscopía puede ser rígida en caso de estenosis grave. El tratamiento en sí es quirúrgico, primero con una resección traqueal y anastomosis, o puede haber una sustitución traqueal. Siguiente. Las fístulas traqueales se pueden presentar debido a dos motivos, a la baja colocación de la traqueostomía o una inflación excesiva del globo traqueal. Tiene también una clínica específica que son hemorragias o hemorragias premonitorias, en las cuales son un tipo de hemorragias de tipo excesivo, para lo cual se debe realizar un procedimiento de inflar el globo endotraqueal para ocluir seguida de una incisión y posteriormente se debe presionar con el dedo el externón, como podemos observar en la imagen de la derecha. Siguiente, por favor. Ya, las fístulas traqueales. La fístula gastroesofágica se puede presentar debido al apoyo prolongado de la respiración mecánica y también junto con la colocación de una sonda nasogástrica. Tiene una clínica también específica que consta de la presencia de saliva, contenido gástrico y material de alimentación en la sonda. El diagnóstico también se realiza mediante el empleo de broncoscopía y esofagoscopía. El tratamiento consiste en retirar la sonda nasogástrica y también retirar la ventilación mecánica. En la sonda endotraqueal también se puede realizar la colocación de una sonda endotraqueal por debajo de la fístula o una sonda de gastrostomía o también una sonda de yeyunostomía. Siguiente, por favor. Ya. Las neoplasias traqueales.
Las neoplasias traqueales más frecuentes a nivel de tráquea son los carcinomas epidermoides, frecuentes en personas adictas al tabaco, y también carcinomas quísticos adenoides. La clínica la clínica sería una tos, disnea, hemoptisis, estridor y también síntomas de invasión. Estenosis traqueal, que se presenta en un 5% de las personas y 50% de los casos se detecta en la etapa 4. La supervivencia generalmente es de 5 años. La valoración y el tratamiento consta de la valoración de este tipo de tumores se realiza mediante una tomografía axial computarizada, tanto de cuello como de tórax, y también el empleo de una broncoscopía rígida. Y el tratamiento en sí consiste en la resección primaria del tumor y anastomosis. Siguiente, por favor. Ya. Existe un algoritmo para la valoración y tratamiento de una neoplasia endotraqueal. Tenemos el alto índice de sospecha de la presencia de este tipo de tumor, que podría empezar con los síntomas como la tos, disnea, hemoptisis, estridor e incluso disfonía. Ya. Para el diagnóstico podemos utilizar una broncoscopía con equipo tanto rígido como flexible. También es importante realizar la estadificación completa del tipo del tumor, también realizar exámenes tanto de tomografía computada y también una mediastinoscopía. Si el tumor, también hay que identificar si el tumor es susceptible a la resección o no es susceptible a la resección. Si es susceptible a la resección, se realiza un estudio del tipo de resección que se le va a realizar, es decir, un estudio de los principios de resección. Aquí se puede extirpar solo el 50% de la longitud traqueal, solo una movilización anterolateral, o solo se va a realizar una movilización anterolateral, o se va a suturar la cabeza en flexión por 7 días, y la liberación laringea iliar según esta se realiza para el alivio de los síntomas. ¿Ya? También se debe evaluar si el paciente tiene un buen estado físico y también si el paciente no está en condiciones para realizarse la cirugía, y también se debe considerar si el tumor no es susceptible a resección, como por ejemplo si el tumor tiene un borde de resección traqueal, probablemente mediante el estudio histopatológico, que se evalúa mediante ese estudio histopatológico, y el tumor también no es susceptible a resección si también se encuentra metástasis, y también si la longitud de resección impide la reconstrucción que se realiza posteriormente, y si existe invasión a órganos adyacentes. Y cuando existe un mal estado físico o el tumor no es susceptible a resección, se realiza tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Eso es todo. Bueno, doctor, siguiendo con la exposición, ahora vamos a continuar con la mama y, bueno, sus enfermedades. Bueno, espérese un momentito. Eso ya, yo creo que los de la mama ya quedaría para la próxima clase. Claro. Porque eso corresponde ya a una nueva clase. ¿Sí? Bueno, doctor. Sí, o sea, usted puede dar el comienzo y los demás siguen con la otra clase. ¿Sí? Porque eso está dentro de... Présteme un ratito. Quiero revisarle bien el sílabo. A ver. Doctor, una pregunta. Entonces, la próxima clase solo veríamos ese tema nomás. Mama, porque mama es largo. Y entonces, pero comenzamos con mama, o sea, vemos, mire, no sé hasta dónde, déjeme para ver un ratito. Ustedes se han ido muy... Ya, mire, porque en las patologías del cuello, lo que corresponde a estudios, casos, tumores, está correcto, ¿no? Todo lo que se dio está muy bien.
pero de ahí es únicamente ahí. Luego, otro capítulo tenemos es la patología quirúrgica de las glándulas mamarias. Si ve, esto corresponde ya a otra clase. Doctor, una pregunta. ¿Y el tema de hernias de la pared abdominal, para qué día quedaría? No, hernias de la pared abdominal quedaría para el próximo, después de estas clases, ya sería para la próxima Para el día semana. lunes. Claro, porque la próxima clase corresponde a mama. Ya, y entonces, ¿qué nomás vio de mama? ¿Qué nomás? Póngale a la señorita Choclo. O sea, tengo las patologías benignas y ahí los fibroquistes, los adenomas. Tiene que ponerse de acuerdo con los chicos que vienen después, porque mire, en la patología mamaria es tan largo que nosotros podemos conversar con anatomía de la mama, todo eso, para ir en orden, porque se me está saltando. Sí. Sí, doctor, pero es que no solo soy yo, también es mi compañero. O sea, es que a los 4 que estábamos nos repartió tórax y mama. Entonces, No, tórax, solamente tórax les dije yo. No, doctor, cuando nos repartieron los temas a nosotros 4, nos dijeron que tendríamos que hacer tórax y mama como tema, o sea, así se nos repartió a nosotros. Por eso nos dividimos de esa forma. No, entonces vamos a quedar así, pero no importa. ¿Cuál más? O sea, tienen que hablar. Yo quiero que se pongan de acuerdo con los dos otros chicos. ¿Cuáles son los dos? Los dos que siguen. Cuenca y Estrada. Con Cuenca y Estrada, para que se repartan todo lo que es mama. Sí. Doctor, disculpe, es que yo había repartido así los temas porque me No, guié está mal repartido, porque del semestre pasado. yo te dije que sigas el sílabo, pues no has seguido el sílabo. Primera vez que me pasa esto. No, es que en el sílabo, ustedes no vieron el sílabo. Mira el sílabo. La próxima clase del sílabo dice patología quirúrgica de las glándulas mamarias. Eso es. Entonces, pero yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Se tiene que poner de acuerdo con los dos otros chicos. Que los dos que faltan ahora y los otros dos, con eso que estamos bien. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, así quedamos, ¿ah? Tienen que ponerse de acuerdo nada más, porque no nos vamos a anticipar, ¿sí? Pero, ¿qué es extenso? Disculpe la pregunta. ¿Es extenso el capítulo de mama? Porque podrían dar los dos compañeros lo de mama para que los otros compañeros que están en el grupo de nosotros, que es de hernias de la pared abdominal, no se desorganicen, porque ya habíamos empezado a armar el capítulo. Ya, pues entonces ya, pues que den solamente los dos. De ser extenso es extenso, pero no hay problema. Entonces que cojan solamente los dos mama. ¿Sí? está bien, doctor. Ya. Entonces ustedes hablan la próxima clase, los dos hablan de mama y después los otros 4 hablan de hernias de la pared abdominal, para que no quede ningún orificio ahí, ningún hueco, entonces prácticamente estaríamos ahí. Entonces, doctor, hernia quedaría para el otro lunes, los hernias de la pared abdominal. Así es, porque Claro. la próxima clase hablamos de mama. Entonces hablan las dos chicas que falta, que de ahí van a hablar, entonces hablamos ahí. ¿Sí? Ya, doctor. Y el día lunes hablamos de hernias de la pared abdominal. Ahí está claro. Dexi. Doctor, buenos días, disculpe. Yo entré un poquito tarde, no alcancé a que me tomen la lista. Cristian, sí te puse. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Ronald, sí estás tranquilo, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hablar.
Sí, doctor. Bueno. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a esperar unos segunditos para posteriormente hablar algo, resumirlo lo que ustedes acabaron de decir, ¿no? Quiero que me ponga lo que voy a hablar yo ahora y después le ponemos ¿Ya el puede video. hablar? Sí, no, sigue. Ah, de que le comparta la pantalla. Sí, pero quiero eso y quiero y ponemos el video del Torres que pusimos a los estudiantes de la última clase Ya, de vamos a ver. fisiopatología. Pero primeramente pongamos para hablar sobre el Torres. ¿Qué dice? Pues, es totalmente diferente. No, gracias. Pulmón parectoráxica. Sí, Ahí. más antes ahí. No. No, ya está. Y después ponemos el video. Bueno, exacto. Ese también se queda. Bueno, vamos a hacer un ligero resumen acerca de pulmón, pared torácica, pleura y mediastino, ¿no es cierto? Entonces, dando una definición, el término tórax define la zona situada entre el cuello y el abdomen y limitada por las costillas, el esternón y las vértebras. Radialmente, la abertura torácica superior por encima y el diafragma por la parte inferior. El tórax sostiene y protege los órganos torácicos internos y proporciona una fuerza inspiratoria y expiratoria. Las principales estructuras del tórax, ¿cuáles son? El corazón, los pulmones, la pared torácica, incluyendo la tráquea y la musculatura que lo recubre, las costillas, el esternón, las vértebras, el diafragma, la tráquea y los grandes vasos. Anatomía. Los órganos torácicos están protegidos por el tórax óseo y la musculatura torácica que lo recubre, la pleura parietal, revestimiento interno de la pared torácica, está separada de la pleura visceral, cubierta externa del pulmón que tiene una pequeña cantidad de líquido que se conoce con el nombre de líquido pleural. El tórax óseo cubierto por 3 grupos de músculos, que ya vimos con la compañera de ustedes, los músculos respiratorios primarios, los secundarios y los músculos que unen las extremidades superiores con el tronco. El músculo primario son el diafragma y los músculos intercostales.
existen 11 espacios intercostales entre ellos asociados a los paquetes intercostales, la arteria, la vena y el nervio. Recurren a lo largo del borde inferior de una capa de las costillas. Esto es importantísimo, sobre todo ya veremos posteriormente en un video que les voy a poner después. Cuando nosotros hacemos la toracotomía mínima, tenemos que tener mucho cuidado en no lesionar el paquete vascular nervioso del tórax en un momento dado, que esto sería importante. Entonces, repito, el tórax óseo cubierto por 3 grupos de músculos, los músculos respiratorios primarios, secundarios y los músculos que unen la extremidad superior del tronco. Existen los 11 espacios intercostales entre ellos asociados a los paquetes intercostales, que esto es clave. La arteria, la vena y el nervio recurren a lo largo del borde inferior de la cara superior de las costillas. Los músculos extrínsecos del tórax son el dorsal ancho, que está en su parte posterior, o latissimus dorsis, el serrato anterior, el pectoral mayor y menor, y los músculos cervicales. Aquí tenemos el esternocleidomastoides y los escalenos. La musculatura posterior superficial comprende el músculo trapecio, el dorsal ancho que ya vimos. La musculatura profunda incluye los serratos anterior y posterior y los elevadores, los romboides mayor y menor, el tórax óseo que está constituido por las 12 costillas que ya vimos en un momento dado y esos espacios intercostales por consiguiente. Otras estructuras que pasan por la abertura torácica superior son el nervio frénico, el nervio laringio recurrente, la inserción del conducto torácico posteriormente en la unión de las venas subclavia y la yugular interna izquierda, el esternón, hueso plano de 15 a 20 centímetros de longitud y 1 a 1.5 centímetros de espesor, consta de un manubrio, cuerpo y una apófisis sifoides. En los adultos, la tráquea tiene una longitud de 12 centímetros que ya vimos y posee entre 18 a 22 anillos cartilaginosos. La laringe termina en el reborde inferior del cartílago cricoides. El esófago se une estrechamente a la tráquea membranosa y que se localiza a la izquierda de la línea media traqueal. En general, los pulmones se dividen en 5 lóbulos, cada uno de los cuales tienen varios segmentos. Ese es lo que corresponde al pulmón derecho. El pulmón derecho está formado por 3 lóbulos, superior, medio e inferior, separado por 2 fisuras. Y el pulmón izquierdo tiene solo 2 lóbulos, formado el superior y el inferior. Hay 10 segmentos broncopulmonares en el pulmón derecho. A cada pulmón llegan sangre no oxigenada de las arterias pulmonares. Después de oxigenarse la sangre en el pulmón, la sangre vuelve a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. En el compartimento anterosuperior del tórax contiene la glándula del timo. Esto es importantísimo, ¿no es cierto? El mediastino medio que contiene el corazón, el pericardio, los grandes vasos, aorta ascendente, transversa y descendente, vena cava superior e inferior, la arteria y las venas pulmonares, la tráquea, los bronquios, el nervio frénico, el vago y el nervio laringio recurrente. Bueno, para la evaluación fisiológica, nosotros, ¿qué es lo que vamos a pedir en este tipo de pacientes? Una radiografía simple del tórax. Hay que pedir a este tipo de pacientes. Hay que pedir una espirometría, ¿no es cierto?, que permite medir los volúmenes pulmonares y pruebas de función pulmonar. Aparte, tenemos que pedir la gammagrafía con tecnesio 99. Si es que los pulmones, si hay lesiones quísticas congénitas, no da síntomas y puede desarrollarse infecciones y hemotisis. El tratamiento generalmente en este caso son antibióticos.
Las anomalías congénitas de la tráquea y bronquios, vasculopatías congénitas, anillos vasculares congénitos y más frecuentes del callado aórtico o doble que representa un 60% de los casos. El cáncer del pulmón, un problema sanitario importante en los Estados Unidos, se diagnostican 222.550 nuevos casos de cáncer de pulmón y bronquios, de preferencia en ambos sexos, antecedentes de tabaquismo, principal factor riesgo en este tipo de casos. Entonces, esa sería la primera causa del cáncer de pulmón y de bronquios, sería prácticamente el cigarrillo, ¿no es cierto? La segunda causa es el radón, la causa de muerte de cáncer de pulmón en Estados Unidos, 18.000 muertes anuales. Importancia de este diagnóstico y tratamiento, estadificación, el TNM, etc. Generalmente este radón está en los compuestos, sobre todo las personas que trabajan a nivel de la cuestión agrícola, terrenos, etcétera, en los abonos, ahí tenemos este tipo de problema. Anatomía patológica, progresión de cambios histológicos que produce el tabaquismo, proliferación de células basales, desarrollo de núcleos atípicos con nucleolos prominentes. Esto ya cuando hay una alteración en un cáncer a nivel del pulmón. Y eso normalmente estamos viendo a nivel de histopatología. El desarrollo de núcleos atípicos con núcleos prominentes. Estratificación, desarrollo de metaplasia escamosa. El carcinoma in situ, que nosotros eso lo vemos en primera instancia cuando tratamos de pescar o hacer diagnósticos lo más pronto posible. Y el carcinoma invasivo, todo lo contrario del pulmón, cuando ya nosotros observamos en los casos ya donde no ha pasado mucho tiempo, ya son crónicos y entonces el paciente no ha acudido donde el médico. Hay que realizar un cribado de este tipo de pacientes. ¿Y cómo es el cribado? Nosotros tenemos que hacer un estudio de los pacientes asintomáticos, hacer un gran estudio a gran escala, andar por las escuelas, colegios, universidades, etcétera, y por los sitios de trabajo, etcétera, que serían lo más importante para este tipo de casos. El diagnóstico, la exploración física, ¿no es cierto? La existencia de ganglios linfáticos supraclaviculares es importantísimo para cuando sospechamos de un tumor maligno. La confirmación histopatológica que se hace mediante las biopsias. Hay que hacer la broncoscopía navegacional que nosotros llamamos, ¿no es cierto? Que esto se hace en la mayor parte de pacientes. Luego, posteriormente, pedimos la tomografía computada y hacemos la estadificación tumoral, que sería el estadio T del tumor. La supervivencia disminuye conforme aumenta el tamaño del tumor. Pedir una radiografía del tórax, una tomografía del tórax, una resonancia magnética del abdomen, del cerebro, etcétera, para investigar si hay o no hay metástasis. El estadio ganglionar es el N, confirmación de la metástasis de los ganglios linfáticos por evaluación mediante el TAC de tomografía computada, ¿no es cierto? El tamaño de los ganglios cuando estos son sobre todo más de 1 centímetro. Y por último tenemos la metástasis que corresponde a M, que se clasifica en M1A y M1B. La metástasis del pulmón contralateral se denomina M1A y la metástasis extrapulmonares cuando ya tenemos sobre todo a la pleura en M1B. El tratamiento local para el cáncer de pulmón de las células pequeñas en estos estados iniciales, en estadios 1 y 2, responde bien a la cirugía. Habrá que hacer lobectomías, etcétera, ¿no es cierto? Dependiendo en dónde esté situado el cáncer. La disección mediastínica se efectúa una lobulectomía con disección sistémica y obtención de muestras de ganglios linfáticos con tratamiento adyuvante y neoadyuvante. Vamos a ponerles un videíto para ver los trastornos, sobre todo cuando tenemos trastornos a nivel de pleura, un hidrotórax, un neumotórax, etc. ¿Cuál video era? ¿Está en videos claros? Sí, miren, el último.
fisiopatología. Ya después, cateterización. Colocación De tubo. Ese sí. El siguiente procedimiento que realizaremos es el tubo torácico. Cuando se realicen estos procedimientos, vamos a cubrir ampliamente desde la base del cuello hasta el pubis y a cada lado del tórax. Si recuerda, los puntos de referencia para la colocación del tubo torácico serán los espacios intercostales cuarto y quinto. Se usa en el hombre el pezón o en la mujer el pliegue inframamario. Y en pacientes con una anatomía distorsionada se pone una mano en la axila y la otra mano palpa los espacios intercostales cuarto y quinto. Si el paciente está moribundo o comatoso, quizá no se requiera anestesia local, pero sería buena idea utilizar anestesia local en pacientes que estén conscientes. La colocación de un tubo torácico es algo que todo médico debe saber y dominar, ya que puede salvar una vida. El 85% de los traumas penetrantes en el tórax o trauma contuso podrían tratarse solo con un tubo torácico. Las indicaciones para la colocación de un tubo torácico son neumotórax simple, neumotórax a tensión o hemotórax. Si tiene un neumotórax a tensión, la inserción de la aguja de toracocentesis va a preceder al tubo torácico que mostramos previamente. Se debe asegurar de preparar la región ampliamente y una vez más confirmar la localización de los puntos de referencia que serán entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. Este paciente se encuentra relativamente consciente, así que le pondremos un poco de anestesia local, pero si asumiéramos que estuviera comatoso, no la requeriría. Si el paciente se encuentra alerta o consciente, una buena idea es utilizar anestesia local, pues es un procedimiento doloroso. Generalmente utilizamos lidocaína con epinefrina y se infiltra la piel en el área del punto de referencia entre el cuarto o quinto espacio intercostal, ligeramente anterior a la línea axilar anterior. Se eleva un poco y debe pasar por arriba de la costilla donde va a ser la incisión. Después, con una hoja de bisturí del número 10 se hace una incisión de 2 o 3 centímetros de longitud sobre la costilla, justo debajo de esa costilla. Se debe verificar que esté por encima de la costilla. Siento la costilla con mi dedo y ahora tomo el anestésico para infiltrar un poco más por encima de la costilla. El otro punto clave es que debe pasar por encima de la costilla y no por debajo, porque el paquete neurovascular pudiera sangrar en caso de dañarse. El otro punto es utilizar una pinza grande. Ya que sospechamos que es un trauma que tiene sangre, necesitaremos usar un tubo grande, uno de 36 French. Si observamos el tubo torácico, tiene varios agujeros en su extremo y el último tiene esta línea blanca, la cual se ve en la radiografía de tórax. Si se ve en la radiografía, se puede decir dónde está ese último agujero en relación con la piel. Al insertar el tubo cuando se sospecha de sangrado, hay que pinzar el extremo del tubo, porque si se inserta y hay sangre en el tórax, saldrá toda y caerá en sus zapatos. Muy bien, ya que tenemos el tubo torácico pinzado, volvemos a meter el dedo y sentimos el hueso debajo de nuestro dedo. Tomamos otra pinza grande, la ponemos sobre la costilla que habíamos palpado y empujamos arriba y encima de la costilla hacia adentro del tórax. Esta maniobra requiere gran fuerza para hacerla apropiadamente. Por lo general se va a sentir un gran clic. En un paciente joven musculoso, esto puede requerir de un gran esfuerzo, así que no se preocupe por presionar demasiado fuerte. Una vez hecho eso, se separa y se cierra un poco la pinza, se vuelve a separar. La idea es hacer un agujero lo bastante grande para poder meter 2 dedos primero y este tubo grande después. Ya tengo un agujero en el tórax. Lo siguiente es meter el dedo en el tórax y confirmar primero que está en el tórax. Y después se debe de sentir el pulmón con el dedo. La otra razón para introducir el dedo es para girarlo y asegurarse de que no existan adhesiones a la pared torácica.
ya que si no se quitan estas adhesiones, se puede causar un daño adicional al pulmón, así que hay que quitarlas. Cuando confirmamos que estamos en el tórax, sentimos el pulmón con nuestro dedo. El siguiente paso es insertar el tubo torácico. Hay varias maneras de hacerlo. Se puede meter el tubo directamente, pero mucha gente encuentra conveniente tomar la pinza, ponerla en el extremo del tubo y seguir el camino hacia el tórax de la misma manera que se hizo previamente. Como se observa, voy hacia el tórax y ahí está el último agujero. El objetivo es meterlo en una dirección posterior, apuntando a la pared posterior del tórax pasando por el ápex. Así que el último agujero entra al tórax y avanza hasta que siento un poco de resistencia, lo que provoca un rebote por el ápex y me retiro un poco, unos 2 centímetros del ápex. Una vez que el tubo se encuentra colocado, lo vamos a fijar. Generalmente se utiliza por lo menos seda de 1/0. Se sutura a cada lado de la incisión. Tomando una parte generosa. El objetivo es asegurar el tubo en su lugar para que no se salga, particularmente si se va a transferir al paciente. Hay que asegurarse de fijarlo firmemente, luego lo vamos a anudar. Después vamos a fijarlo firmemente alrededor del tubo torácico. A mí me gusta hacer un medio lazo en un lado del tubo y luego utilizar el otro extremo y crear otro medio lazo. Como pueden observar, se jala el lado opuesto de cada lado para sujetar el tubo y manteniéndolo con tensión ya puedo anudarlo de manera segura. El tubo torácico ya está fijo y es poco probable que se salga. Después cortamos la sutura. El punto clave aquí para completarlo es conectarlo a este sello de agua en este aparato para tubo torácico, el cual ha sido conectado a la pared a menos 20 milímetros de mercurio. Luego tomamos el extremo y lo conectamos al tubo torácico, liberamos la pinza y se debe observar la salida de sangre o aire si se colocó correctamente. Ahora se puede cubrir y pegar con cinta a la pared torácica. Bueno, comentarios, preguntas, respuestas, lo que corresponde a la clase de hoy. A ver, ¿cómo se llama usted, niña? Melanie Rengifo. ¿Cuáles serían las complicaciones de este procedimiento? Las complicaciones de este procedimiento sería, en primer lugar, sería la lesión del paquete vasculo-nervioso del tórax, que esto es importantísimo. Por eso en el momento que yo les hablaba, les decía, hay que tener mucho cuidado en la costilla, ¿no es cierto? En el borde inferior de la costilla superior, para evitar de lesionar eso. Porque si usted lesiona, va a producir un defecto, una alteración a nivel va a ser un sangrado permanente del vaso que queda lesionado. Puede haber lesión del nervio, ¿no es cierto? Y de la vena. Entonces va a producirse un hematoma en ese tipo de casos y va a producirse también un dolor muy exquisito en esa zona. Entonces generalmente hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no es cierto? O sea, eso es otro de las complicaciones puede ser es de que ustedes están viendo que generalmente nosotros lo hacemos con una pinza
Ustedes sí ven ese tipo de pinza que utilizan. ¿Cómo se llama esa pinza? Ustedes... Es una pinza de Kelly, ¿no es cierto? O una pinza un poco más larga que es la pinza de Mixter. Yo me gusta hacer mucho con la pinza de Mixter porque la pinza de Mixter tiene una punta, es un poco más fina y entonces trabaja mucho mejor. La pinza de Mixter está cumpliendo 100 años ya de vida cuando fue descubierta. Mixter. Esa lo utilizo mucho en vías biliares y aquí también utilizamos mucho cuando nosotros vamos a hacer la colocación de este catéter, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que ya ahora los tubos endotraqueales vienen con sus punzones, ya directos, entonces no hay ningún tipo de problema. Lo que uno se hace, se mete con el punzón ya de fierro, ¿no es cierto? Metálico, y luego se saca y se deja únicamente la camisa, que la camisa correspondería al trócar, ¿no es cierto?, de plástico, en este tipo de casos. Entonces, como otra complicación sería un neumotórax, que nosotros lo provoquemos en el momento dado que estemos metiendo el aire de afuera hacia adentro. Buena la pregunta, esas son las complicaciones. ¿Quién preguntó? Y eso es lo más importante. Dígame, ¿cómo se llama usted la que preguntó, niña, para ponerle buena elección? Melanie Rengifo. Ya, Rengifo. Doctor, una pregunta. En este caso, también el paciente debería recibir tratamiento antibiótico profiláctico, ¿verdad? Yo Pero digo, claro, sí, Cristian Álvarez, sí, hay que darle tratamiento antibiótico profiláctico, y siempre nosotros preferimos utilizar como profiláctico un antibiótico que es una cefalosporina de primera generación. Con eso es más que suficiente, tipo cefazolina sódica. Cefazolina sódica viene en nombres comerciales como Cefacidal. Le das 1 gramo en el momento, 1 hora antes de la cirugía, y luego posteriormente a las 12 horas siguientes, con eso queda solucionado el problema. Muy bien. Doctor, una pregunta, por favor. A ver, su nombre. Romina Luzardo. Dígame, Romina. De ahí, ¿cuáles son los cuidados que se deben mantener con lo que tiene que ver con la asepsia del cuidado del tubo? No, permanentemente. Ustedes están viendo, lo clave es en la fijación del tubo, que esto es para mí clave. Usted ve cómo lo fija en un momento dado el instructor, el médico instructor que está fijando la forma de fijar. Muchas veces como complicación, si no se fija bien, puede salirse en un momento dado ese catéter que sería mortal, pues, ¿no es cierto? Que eso no estaría en ningún momento en nuestra idea de que pueda salirse esto. Entonces, lo que se podría hacer en un momento dado es curaciones cada 2 días, etcétera, ¿no? Con mucho cuidado para evitar, como es un procedimiento quirúrgico, de evitar algún proceso infeccioso. Pero como ya vemos que generalmente hay que utilizar un antibiótico profiláctico, lo ponemos esto. Y otra cosa, también tenemos que utilizar un medicamento para el dolor. Hay que hacer terapia del dolor. Y nosotros, como terapia del dolor, nos gusta mucho utilizar en primera instancia el tramadolol, el tramal, ¿no es cierto? Podemos hacer una dosis de 3 ampollitas de tramal en 250 centímetros de solución salina. Y eso lo colocamos con un poco de metoclorpropamina, 1 ampolla, para evitar las náuseas, porque puede producir náuseas el tramadolol, ¿no es cierto? El tramal. Entonces, 3 ampollas de tramal en 250 centímetros, y eso lo mandamos por vía inyectable, ¿no es cierto? En 250 lo ponemos a 5 centímetros, eso lo pasamos a goteo lento. Doctor, una pregunta. ¿El paciente, ¿por cuánto tiempo debería de tener? Ámbar Choglio, espérese, Ámbar, que tiene
ámbar. A ver, dígame, mija. Doctor, ¿por cuánto tiempo el paciente tendría este tubo colocado en la Ya, buena pregunta. Mire, usted le pide, usted sabe un momento, una vez que le colocó usted entra con una radiografía antes, ¿no es cierto? Luego, posteriormente, le pone el catéter, le hace la toracotomía mínima, que se llama, y luego lo coloca, lo hace una radiografía de control. Eso es inmediato. Y luego, posteriormente, va haciendo las radiografías dependiendo cómo va saliendo, pues, la cantidad de sangre, si es un hemotórax, si es un neumotórax, o si es un derrame pleural, ¿no es cierto? Entonces, usted va viendo conforme lo que va saliendo. Entonces, como tenemos esa maquinita que se puso, usted va viendo y va contando. Si en primero salió 80 centímetros en 24 horas y ve que a las 48 horas le sale 10, 20, no necesita tener más tiempo. Pero si sigue eso en aumento, significa que esto tiene que tenerlo. Entonces, depende de acuerdo a la productividad de lo que está dando en un momento dado, ¿no es cierto? Si puede ser sangre, si puede ser linfa, si puede ser pus, etcétera. Eso ya depende, ¿no es cierto? En un momento dado. Doctor. Ya vamos. Doctor, una pregunta. Ya vamos de... ¿Quién me puede? Rona López primero. Doctor, ¿cómo se interviene cuando ocurre una dislocación del tubo? Que me imagino que va a provocar algún accidente en la pared del tórax o en las arterias adyacentes. ¿Cómo se interviene en ese momento? No, inmediatamente eso lo hacemos en quirófano y volvemos a colocar radiografía antes y posteriormente en un momento dado. Pero si es que si está mucho dolor, le podemos dar una sedación. Una sedación. Eso significa que ya le tenemos que dar dormirle al paciente, ¿no? Pero no intubarlo, lógicamente. Porque el paciente está nervioso, etcétera, ¿no? A ver, ¿cuál era la otra que ¿quién más me preguntó? Doctor, yo quiero una pregunta. Joseph, vamos, Joseph. En el traumatismo, normalmente aquí en el Ecuador se ve bastante de accidentes. Entonces, me imagino que el traumatismo de tórax es algo que se ve bastante, ¿no? En este caso, el procedimiento que vimos se lo utiliza en traumatismo, ¿no es cierto? O sea, pero claro, no solo traumatismo. O sea, también otras indicaciones de... En otras indicaciones, por ejemplo, tuberculosis pulmonar, en derrames pleurales, etcétera, ¿no es cierto? Que no son traumáticos. Pero en los traumatismos, sí, ya ustedes cuando tengan aquí menos de 2 años, pues estén haciendo el internado, ustedes ya estén en los hospitales, este es un sitio clave donde ustedes tienen que aprender y ustedes tienen que poner y realizarlo, porque eso generalmente en primera instancia lo estará poniendo el residente, pero luego posteriormente lo hacen ustedes. Entonces, el problema, como ya le dijimos, depende de la productividad. Y en los traumatismos generalmente tú vas a encontrar 2 cuestiones ahí. O bien un hemotórax solo, o bien un hemoneumotórax, o solo un neumotórax. Cuando se trata de un hemoneumotórax, el tratamiento consiste en colocarlo el tubo endotorácico a nivel del 4º a 5º espacio intercostal, línea axilar anterior, medio o posterior. Eso depende de acuerdo al criterio de ustedes. Y luego posteriormente se coloca el tubo y ves la productividad de sangre. Y de acuerdo a eso estás pidiendo hematócrito, etcétera, porque puede necesitar sangre. Si entonces, esto hay una clasificación de acuerdo a la productividad en leve, moderado y grave, dependiendo al trauma, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, si es que es leve, significa que, bueno, pues ya hubo unos 60, 80 centímetros de sangre, de ahí no produjo más. Entonces, leve. Moderado quiere decir que ya hay 100, 200, 300, 400. Entonces, necesita ya estar en cuidados, pidiendo el hematócrito permanentemente, debe estar en UCI. Y si ya es grave, significa de que ya está sangrando, pues, permanentemente, y le hemos puesto 2, 3 pintas de sangre, etcétera. Entonces, definitivamente pasaría a una toracotomía ampliada, ¿no?
o sea, ya hay una cirugía de emergencia. Quiere decir que hay una lesión a nivel pulmonar, a un nivel bronquial, etcétera, ¿no? Cuando se trata únicamente de lesiones exclusivas de neumotórax, el tratamiento es totalmente diferente. O sea, tú en la radiografía lo miras que solo hay un neumotórax, entonces la incisión sería en el segundo espacio intercostal afecto, del lado afecto, puede ser derecho o izquierdo, línea medio clavicular. Ahí se coloca un tubo de tórax para aspirarle. Y eso sería el tratamiento en los casos de neumotórax. En el hemoneumo coge los dos, en el cuarto o quinto espacio intercostal, pero en el neumotórax solamente en el segundo espacio intercostal. Doctor. ¿Estamos bien, Joseph? Sí, doctor, sí. Joseph Cole. Estamos bien. Doctor, una pregunta. A ver, ¿quién? Stephanie Peña. Jocelyn. ¿Quién? Stephanie Peña. Stephanie Peña. Ya. Dígame, Stephanie. Sáqueme esto. Quizás hay pacientes en los que no se puede realizar este procedimiento o siempre se puede realizar. No le escuché bien, Stephanie. Quizás hay pacientes en los que no se puede realizar este procedimiento o siempre se va a poder realizar. ¿Por qué no se va a poder hacerlo? Siempre. No hay ningún tipo de problema. Usted mira la radiografía simple, el tórax o un estándar de tórax y ve que hay si hay un neumotórax, etcétera. Tenemos que hacer este procedimiento. No hay contraindicación. Si hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Doctor, una pregunta. Xiomara. Sí, doctor. En el caso de que el paciente presente un shunt pulmonar, ¿cómo se actúa en ese momento? ¿Ah? Si el paciente tiene un shunt pulmonar, ¿cómo se procede en ese caso? No, si hay algún shunt, esto ya es la cuestión definitiva, pues esto hay que primeramente sacarlo del shunt, ¿no es cierto? Sacarle de esa emergencia que en un momento dado lo tiene para luego posteriormente, como estamos en una unidad de cuidados intensivos, ya lógicamente, si es que se trata de un shunt por algún problema de tipo grave, más por un trauma, etcétera, tenemos que entrar a una cirugía, a una toracotomía empleada. Doctor, una pregunta. A ver, ¿Vale? vamos, uno por uno. Ya. ¿Quién? Valverde. Yadira. Sí. Valverde, anóteme. A ver, vamos, Yadira. De acuerdo a este procedimiento, en caso de que llegue a sangrar el paquete vasculonervioso, ¿qué se puede hacer para controlarlo? No, usted tendría que abrirle un poco más la herida, ¿no es cierto? Ya usted tenía que llamarle a un anestesiólogo para que nos acompañe durmiéndole al paciente, pues no, para ampliarlo un poquito más la herida quirúrgica y luego posteriormente identificar el vaso sangrante, hacerle la ligadura correcta y ese sería el tratamiento. Buena la pregunta porque esto sí ha ocurrido. Doctor, una pregunta. Lady Estrada, vamos. En caso de que el paciente tenga alteración, algún trastorno de la coagulación, ¿igual se lo haría o en ese caso se suspende la medicación que tome o se le da medicación para poder realizar el procedimiento? Salvo que sea un acto de emergencia, nosotros de urgencia no podríamos estar preguntando en un momento dado que tiene una hemofilia o que está tomando en un momento dado aspirina, etcétera. Nosotros lo podemos hacer esto, sí, en los pacientes que son sometidos ya no a casos de emergencia, sino son sometidos a cirugías de tipo programada. Ahí sí nosotros podemos interrumpir el tratamiento, ¿no es cierto?, por el espacio de 10 días, etcétera, ¿no? Darle antiagregados plaquetarios y en un momento dado hacerle la cirugía en los 10 días posteriores. Pero en emergencia usted no tiene nada que preguntar, sino hay que hacerlo. Doctor, en tal caso de una complicación como un empiema, ¿cuáles serían las técnicas a utilizarse? No, ya en empiema igual, pues en el empiema el tratamiento, muy buena esta pregunta. En empiema ya el tratamiento prácticamente, lo primerito que se hace es igual
una toracotomía mínima, colocación del catéter y aspiración. Esto lo mandamos a una máquina que se llama GONCO, ¿no es cierto? Y luego posteriormente hacemos lo primerito, cogemos medio para cultivo. Mandamos al laboratorio en 48 horas a 72 horas, nos tienen que demostrar cuál es la bacteria que está produciendo esta enfermedad. Pero ya estaríamos mandándole, en un momento dado, dándole antibióticos, ¿no es cierto? Puede ser cefalosporina de primera, segunda, tercera generación, con algún aminoglucósido o algún antibiótico que nosotros podemos hacerlo, o sea, puede ser una terapia doble o triple al mismo tiempo. Ya pensando de que pueda tratarse de un anaerobio, estaríamos mandándole para anaerobios, etcétera, ¿no? Entonces, hasta esperar el cultivo que sería definitivo en este caso. Y no lo sacamos el tubo hasta que no sea productivo. Cuando ya no es productivo y no ha mejorado, ahí sí ya le sacamos el tubo. Doctor, una pregunta. María José Treviño. Sí, doctor, en el caso de que el paciente presente neumotórax a tensión, ¿cómo es el procedimiento y cuánto tiempo más o menos tendríamos para realizar? No, este tipo de pacientes, ¿en qué consiste el neumotórax a tensión? Sería la salida del aire de una rotura de una vesícula, ¿no es cierto? Que luego pasa ¿a dónde? Al espacio pleural, y del espacio pleural lo tiene salida. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento habría que abrir ese espacio pleural, ¿no es cierto? Hacerle la toracotomía mínima, y ese paciente tiene que estar en cuidados intensivos en el postoperatorio. Y hay que mandarle a este tipo de pacientes gasometrías arteriales permanentes y estarle chequeando permanentemente, haciéndole controles de radiografías de tórax cada 24 horas, ¿ah? Entonces, para ver los síntomas, y hay que ver cómo se está presentando este paciente de acuerdo a la cirugía que se le haga, ¿no? Yo también tengo una pregunta, doctor. Michelle Méndez. ¿Qué se podría realizar en un paciente con neumotórax a tensión si la toracostomía no ayuda a la expansión pulmonar? No le alivia. No, a este tipo de pacientes tendríamos que entrar, habrá que ver, dependiendo cómo está de acuerdo a las condiciones del paciente, cómo se encuentran. Pasaríamos a hacer una toracotomía ampliada y hay que ver qué es lo que está pasando con el sistema óseo, si es que hay alguna lesión que está causando este tipo de problema. Entonces, ahí ya podría en un momento dado hacerse ya una toracotomía ampliada de emergencia para resolverle el problema. Doctor, yo estaba leyendo que a veces se les da a los pacientes fibrinolíticos a través del tubo de tórax para hacer que el líquido sea menos viscoso y pueda drenar mucho mejor. Por supuesto, esta es una excelente pregunta. Normalmente nosotros vemos que a veces estos se tapan con coagulitos, ¿no es cierto? Ahí se producen los coágulos y se tapa la sonda. Y al taparse la sonda tenemos las complicaciones. Entonces da los fibrinolíticos, lo podemos mandar en un momento dado para que se disuelvan estos coágulos y pueda trabajar fácilmente la sonda, ¿no es cierto? Y la máquina que está sacando en un momento dado. Gracias, doctor. Sí, así es. Doctor, una pregunta. Karen Pozo. Dígame, Karen. Doctor, estábamos hablando que hay dos tipos de tubos que se pueden utilizar, unos que tienen un trocante. ¿Hay alguna medida que se puede tomar para evitar que se perfore el pulmón? Porque también sería una complicación, ¿verdad? Pero ya al perforarse sería por una alteración, por un problema de tipo, una iatrogenia, que claro, ningún médico quiere hacer este tipo de iatrogenia. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Pero si ustedes vieron el video es demasiado ilustrativo, Karen. Sí, vi el video, doctor. El video, mire cómo le entra con la sonda y ustedes con
la pinza. Con la pinza. Miren ustedes, llegan, ahí no hay ningún tipo de problema de herir, de hacer alguna alteración a nivel del pulmón. No, Sí, no, no doctor, pero pasa es que nada. estaba viendo que usted No, me si estaba usted tiene una diciendo. alteración, pues ya tiene que abrir hacerle una toracotomía ampliada. Y eso sí, sí se ha dado. Tenemos que operarle de emergencia. ¿Qué va a encontrar usted en este tipo de paciente? Una vez que ponga el tubo, pero ya hubo una lesión, en vez de salir lo que estaba saliendo, que pues 100 centímetros, lo saca inmediatamente 200, 300, 500, 600, y hay una baja de la presión. Entonces prácticamente usted tiene que operar inmediatamente al paciente para ver qué es lo que ha pasado, que puede haber habido la herida de pulmón y hay que hacer una resección, una sutura, etc. Entonces, eso hay que hacerlo, pues, ¿no? Eso se presenta, pero es en muy raras ocasiones. Cuando se nos va la mano, dice, llega un momento dado. Hay que ser muy cauto, ¿ah? Doctor, Stephanie Quesada. ¿usted recomienda, aparte de una radiografía antes del procedimiento, tal vez otro estudio de imagen que se le pueda realizar al paciente? Muy bien. Si es que se sospecha de algo, o sea, sobre todo de que no está bien claro con la radiografía, entonces definitivamente tenemos que mandar a hacerle una tomografía o hacerle una resonancia magnética nuclear para los casos que no está bien claro. Entonces sí podemos emplear eso. Puede ser una radiografía, una tomografía sin contraste, ¿no es cierto?, en primera instancia. Y luego, si es que tenemos lesiones o algún problema dudoso, podemos pedir ya la tomografía con contraste, inclusive la resonancia magnética con gadolinio, esto ya es más específico para ver las lesiones más mínimas de un momento dado a nivel del pulmón. Doctor, una pregunta. ¿Quién? Yo, doctor. Felipe González. Sí. En el caso de que uno se encuentre en una emergencia y no tenga los recursos necesarios, pero tenga que hacer obligatoriamente el procedimiento, ¿cómo sería una medida alternativa? Me has hecho recordar a mi profesor en un momento dado, cuando tú no encuentres, tú has visto hasta películas en un momento dado que tú estás en el campo o estás en alguna parte y no tienes en un momento dado los recursos necesarios, tienes que utilizar sonditas, sí lo puedes encontrar, cualquier tipo de sonda, así no sea la de toracotomía empleada, ¿no es cierto? Si es una emergencia, puedes utilizar cualquier otro tipo de sonda, sea una sonda fina, pero lo importante es que te ayude. En el caso puedes utilizar cualquier otro tipo de sonda, hasta una sonda rectal, si es amplia, ancha, no hay ningún tipo de problema. Podríamos utilizarlo hasta una emergencia, hasta que pueda llegar a un hospital de mayor jerarquía en un momento dado para poder atender a este tipo de emergencias, ¿no? Y eso está bien porque ustedes a nivel de medicatura rural, ustedes sí tienen sus sonditas en un momento dado y muchas veces no siempre es necesario tener una sonda, un trocar, ¿no es cierto? Sino puedes tener una sonda especial, cualquier otro tipo de sonda que lo puedes en un momento dado utilizar. Doctor, una pregunta. También está la toracoscopía asistida por video. ¿En qué caso se podría utilizar esa técnica? Sí, esto ya es más reciente, ¿no es cierto? Pues sobre todo cuando hay los famosos derrames pleurales, cuando ya hay las famosas enfermedades que nosotros en un momento dado hemos trabajado varias veces a ese nivel, entonces lo entramos mejor para hacer con videos en un momento dado, y esta es una técnica bastante buena que nos da muy buenos resultados, sobre todo cuando hay alteraciones, y ya ha sido trabajado varias veces, niña, ya se ha trabajado muchas veces este tipo, se han hecho 2, 3, sobre todo en sus procesos infecciosos,
en donde hay prácticamente las dos pleuras que están, las pleuras están pegadas en un momento dado. Y entonces hay que hacer limpiezas. Ahí trabaja bastante bien esta toracoscopía, ¿no? Con muy buenos resultados. O sea, queda como tratamiento de drenaje y como hasta para poder grabar en un momento dado la cirugía, ¿no? Eso se está haciendo mucho aquí, ¿no? Aquí en el Omni Hospital se hace mucho. Aquí lo hace un amigo, el doctor César Benítez, con muy buenos resultados, ¿no? Bueno, niños, entonces nos vemos la próxima clase para poder ver todo lo que corresponde a mama, la patología mamaria. Hay unos excelentes videos y vamos a comenzar con eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? O si no, nos despedimos. Feliz resto del día, chicos, ¿ah? Hasta luego. Gracias, doctor. Pase bien. Gracias, doctor.